¿Qué tal, amigos de Zapping? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarles junto a Carolina Fernández y Francesca Ravizza para seguir compartiendo un hito. Este año, en el mes de julio, se cumplieron exactos 10 años de la Copa América, el título que obtiene Chile en el Estadio Nacional contra Argentina, una campaña fantástica que resumimos en un podcast llamado Campeones No Finalistas. ¿Cuál es la invitación hoy junto a Zapping? Poder exhibir el Campeones No Finalistas en bruto. Disponemos de una batería con 10 entrevistados donde vamos a mostrarles cosas que no escuchamos en el podcast, donde vamos a ver en detalle las entrevistas de los protagonistas. Les quiero recordar que tomamos como pilares los futbolistas, el cuerpo técnico, los dirigentes y también el entorno, los administrativos, los funcionarios, quienes siguieron el desarrollo de esa copa. Es un momento emotivo para el fútbol chileno, es el primer gran título de una selección y en Campeones No Finalistas en bruto queremos volver a emocionarnos, queremos volver a recordar estos pasajes. El día de hoy nos vamos a detener en uno de los futbolistas anclas para Jorge Sampaoli. Se trata de Gonzalo Jara, defensa cuya historia ustedes se la saben, ¿no? No juega toda la copa, comienza jugando y no la termina por un dedo. Por esa situación, esa jugada famosa contra Edinson Cavani, futbolista de Uruguay, en cuartos de final. Así es que esa es la invitación. Hoy, en este capítulo, en nuestro estreno del Campeones No Finalistas en bruto, nos centramos en Gonzalo Jara Caro. Sí, claro, Gonzalo Jara, que como bien dices, tiene esta historia muy importante, un personaje central dentro de la Copa América 2015, sin embargo, que viene siendo relevante en la década anterior, inclusive, siendo parte de equipos que participaron en Mundiales Sub-20 y también en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y de Brasil 2014. Precisamente ahí es donde partimos este viaje y eso es importante que la gente lo entienda de la razón, digamos, de por qué también hacemos mención a no solamente esa participación frente a Brasil, sino a toda la fase de grupo del Mundial de Brasil 2014, porque es precisamente ese elenco el que se termina prometiendo y juramentando que a partir de una muy buena presentación en un certamen tan importante como un Mundial de fútbol, donde incluso Chile le termina ganando al campeón vigente de ese entonces, que es España, se cimenta la participación y la muy buena copa que hace Chile el año 2015. Hay algo, Francesca, relevante en este trabajo, en esta investigación y en estos testimonios, que es de los propios protagonistas conocer situaciones que para ese hincha de a pie, ese hincha que va al estadio, ese fanático del fútbol, de pronto y con absoluta legitimidad no conoce. Por ejemplo, un futbolista titularísimo en el equipo que se pierde un partido relevante por una suspensión, se las arregla para ver el partido en una posición donde no está habilitado. Detalles tan solo. ¿Qué vamos a escuchar a continuación de Gonzalo Jara? A continuación vamos a escuchar cómo vivió Gonzalo Jara esa final, cómo se las arregló para poder verla desde muy cerca de la cancha, y también nos va a contar detalles súper interesantes sobre cómo se planificó marcar a alguien que todo el mundo siempre tiene como dolor de cabeza cuando se enfrenta, que es Lionel Messi, cómo lo hicieron para marcarlo y qué es lo que él recuerda de esa final, algunos detalles también inéditos. Yo creo que está súper interesante porque, como decías tú, Nacho, vamos a saber desde la cabeza, desde los sentimientos del propio jugador, cómo se vivió esa final y vamos a conocer cómo la viven los jugadores, que lo que logramos saber es bastante distinto a cómo la vivimos nosotros como hinchas. Para muchos, la columna vertebral de Chile tenía a un arquero, Claudio Bravo, a Gary Medel en la defensa, Arturo Vidal, Alexis Sánchez. Gonzalo Jara fue titular en el Mundial de Brasil, titularísimo para Jorge Sampaoli, y bien sabemos entonces, disputó de los 6 compromisos de la Copa América el 2015, solamente 4. Fue suspendido para la semifinal y también para la final. Acá está Gonzalo Jara en Campeones No Finalistas en bruto. Hola a todos, soy Gonzalo Jara, exfutbolista profesional, exfutbolista también de la selección nacional. Y mi protagonismo en selección, fui defensor obviamente en los mundiales de Sudáfrica 2010 y 2014, Brasil 2014. Y también campeón en Copa América. Sí, campeón en la Copa América y en la Copa Centenario. Tuve la oportunidad de... Oye, Gonzalo, ¿qué es lo que primero se te viene a la cabeza cuando uno menciona ese título, el título del 2015? Yo creo que para mí fue especial, fue distinto. Me tocó vivirlo afuera. De afuera la semifinal y la final por todo lo que pasó después. Siempre lo he dicho, creo que para un futbolista
hoy día siendo exfutbolista me cuesta mucho más estar fuera de la cancha que dentro, porque estando adentro, si bien es cierto, hay presiones con la que convive uno desde muy chico, pero dentro de la cancha podía solucionar. Esa final la viví de esa manera, pues estando afuera con mucho nervio, semifinal y final, ansiedad, yo creo que más sabiendo que podría haber estado o haber jugado. ¿Y alguna jugada en esa final que te hayas reprochado, así como de mirarla desde afuera y decir, Uy, tengo... tengo... A mí, a ver, no he visto, por ejemplo, nunca la final de la Copa 2015 ni la del 2016, así como nunca tampoco he visto el partido contra España, solamente las imágenes o los compactos que uno ve normalmente cuando te muestran cantando el himno, pero nunca me he sentado a ver los partidos, ningún partido de la selección, jamás lo he visto. Pero sí en mi memoria están, o sea, tengo muy vivos los partidos, sé muy bien cuándo cerré mal, cuándo me equivoqué en un pase, cómo lo ganamos, cómo lo perdimos. Pero de esa final, a mí de verdad la única jugada que me queda es la última que pierde el gol de Higuaín, en la última jugada del partido. Pero yo estaba del otro lado, vi cómo salió la contra, todo, y decía, no nos puede pasar esta a nosotros. Es como el calvario que hemos vivido futbolísticamente toda la vida, que ¿por qué siempre a nosotros? ¿O por qué nos pasa a Chile? Bueno, eso es lo que viví en ese momento. Después el partido de la final, yo de verdad lo tengo bloqueado. Lo tengo bloqueado que si lo veo me voy dando cuenta. De hecho no tengo recuerdo la patada de Garia, la falta a Messi en el costado, pero no tengo jugadas claras de gol que yo diga. Y también fueron, esa final y otras fueron muy pocas, o sea, eran partidos muy finales, muy trabados también. Nosotros teníamos muy claro que en la Argentina de hoy, a la Argentina de Messi o a esa que le pudimos ganar nosotros, sabíamos mucho que dependía de Messi teniendo buenos jugadores, pero que dependía mucho de Messi teniéndolo controlado. Nosotros sabíamos que no lo íbamos a pasar mal. Sabíamos que íbamos a enfrentar a la España campeona del mundo, que venía de jugar en Europa también, la Eurocopa. Pero sabíamos también que son partidos que a nosotros ya habíamos enfrentado también a España varias veces, en partidos amistosos, y a nosotros nos atraía y siempre prefería que nos tocaran equipos con el cual sabíamos que podíamos jugar de igual a igual, que no se iban a meter atrás, los emparejamientos desde el sistema y la forma era muy positiva para nosotros, porque después ya eran arrestos individuales que uno los podía solucionar, pero colectivamente sabíamos que podíamos ganar esos partidos. Y el más difícil sin duda era Holanda, por cómo sabíamos. De hecho preparamos ese partido y lo terminamos perdiendo sabiendo cómo lo íbamos a perder. Hay entrenadores, hay equipos que cambian mucho, nosotros lo hemos hablado, que cambian mucho, pero nosotros teníamos la ventaja de que siempre el rival cambiaba para tratar de anularnos a nosotros. Nosotros jugábamos de la misma manera siempre, y podía cambiar un nombre, ya 2 máximos del plantel, pero el equipo era de memoria. ¿Se sentían como en ese tiempo observados por el mundo? Sí, nosotros estuvimos muy cerca de quedar primero en el ranking FIFA, si no es porque... Y eso nosotros, de verdad, hoy día el otro día lo veía, creo que se cumplió un tiempo que podríamos haber... Creo que fue ese partido que perdemos contra Alemania, el partido amistoso, que podríamos haber quedado primero, o sea, habría sido histórico. Pero no veíamos eso, no veíamos eso. Y yo siempre lo he dicho, yo solamente en 2 oportunidades en mi carrera me sentí con esa autoridad y sabiendo que entraba a una cancha y iba a ganar, que era jugando por la selección y en el Colo-Colo de Borgi, que más allá de que el partido lo podríamos haber ido perdiendo, pero sabíamos que lo podíamos dar vuelta o empatarlo. Pero no, nosotros sabíamos que teníamos que pasar el grupo. Si éramos el segundo de grupo dejando España afuera, España, nosotros decíamos España seguro clasifica. Pero después, claro, se da de otra manera, pero nosotros teníamos la convicción que íbamos a pasar primero. Después que le ganamos a España, nosotros dijimos a Holanda le tenemos que ganar sí o sí, pasamos primero y las llaves ya... Pero no pensando en Brasil, sino que obviamente te van tocando llaves más fáciles, o sea, es inevitable que no sea de esa manera. Pero yo sí creo que pega duro había que seguir
compitiendo, o sea, que fuera Brasil, bueno, es Brasil, tendrá que jugar octavos de final, pero sabíamos que teníamos una gran oportunidad pasando primero, que no fue así, porque obviamente determina el partido contra Holanda. Sí, y el partido con Brasil, a ver, hay imágenes que son ya súper icónicas y que están como en el colectivo, o sea, la forma en que Cari termina ese partido es brutal, digamos. Yo creo que varios lloramos frente a la pantalla mirándolo con ese dolor en su gemelo. Los penales, donde tú también fuiste gran protagonista. ¿Qué recuerdos, qué imágenes se te vienen automáticamente de ese encuentro? Fue un partido especial. Es como ir a jugar un clásico de visita sin público. Me tocó ir a jugar partidos amistosos, partidos de selección, mundiales. Pero lo que yo viví en Brasil fue muy especial. O sea, yo creo que todos llegaron a estadio amarillo completo, que todo era una fiesta. Pero cómo se va dando el partido, yo nunca había sentido el silencio que sentí en un estadio, o sea, un estadio callado, todo era murmullo. Uno siempre te preguntan, si, oye, ¿ustedes escuchan lo que gritan de afuera? Sí, se escucha, uno está jugando, pero escucha lo que muchas veces grita el entrenador o los hinchas si están muy cerca de una cancha. Pero ese día era todo murmullo, o sea, no era como, era como todo, no se escuchaban voces claras, el partido era como si se estuviera, en momentos del partido, era como si se estuviera jugando un partido sin público. Fue rara la sensación, después del palo de Mauricio también, era increíble, o sea, había un nivel de tensión. Además son partidos de mundial, o sea, son partidos que uno dice, yo creo que nosotros hicimos un buen partido, pero yo creo que uno nunca juega el partido perfecto en una llave que sabe que te quedas, o sigues o te vas, o sea, es como la final con Argentina. Son partidos fome, son fome porque finalmente no está la libertad de salir a buscar el partido, da lo mismo si lo ganamos o lo perdemos, y la realidad nuestra es que ni en Copa América, ni en la Copa Centenario, no le ganamos a Argentina, le ganamos en los penales. Sí. Porque sabíamos que había más libertad. En la fase de grupo te toca Argentina, como te tocó en la Centenario, vas a buscar el partido, da lo mismo, lo podemos. Y en eso que lo vas a buscar, lo terminas perdiendo. Entonces, cuando juega una definición, son partidos muy distintos. Y en ese partido contra Brasil también, o sea, hay goles, sí, pero está el miedo también, pues el miedo ok, lo vamos a buscar un poquito más, pero sabiendo también que tiene jugadores de. Jugadores de, Hulk, estaba Neymar, y te empiezan tipos que le da el más mínimo, una chance de gol, un mano a mano y es gol, o sea, no hay más margen, o sea, el partido cambia totalmente. Uno nunca espera que Alexis pierda su penal, o que Mauricio, un tipo que está acostumbrado, un delantero, a tirar penales, que finalmente lo terminen. Ahora, nosotros sabíamos, siempre que íbamos a una definición, sabíamos muy bien que teníamos a Claudio. O sea, alguno iba a tapar. Era que nosotros hiciéramos los goles. Y en eso, obviamente, no está contemplado que se pierdan 3 penales y que Brasil pierda 2. Es como bien inédita, es muy atípico, y eso también es parte del nervio que se vive, de la tensión. O sea, siempre digo, o sea, creo que lo pateé demasiado bien. Si lo tiro 100 veces, 99 entran, pegan en el palo y entran. Pero bueno, no entró. Y no me pesa, nunca me ha pesado. Doy vuelta a la página muy rápido. No, yo me acuerdo que yo llegué al camarín, yo estaba llorando, me fui al camarín, estaba solo, y después comenzó a llegar Arturo, Claudio, estaba Jan, no me acuerdo quién más llega, creo que Jorge, eran como 7, 8. Y que después nos quedamos ahí como 2 horas, como 1 hora y media conversando. De hecho, no. Eso que no te sacas la ropa, de que te sacaste los zapatos nomás y estás ahí sentado todo el rato. Sabíamos que era una gran oportunidad. Nosotros sabíamos que si pasábamos a Brasil era, o sea, cualquier cosa. Pero después, claro, sacando conclusiones, también sabíamos que estábamos muy mermados físicamente también, porque no teníamos un plantel tan amplio. Si bien es cierto, en una selección teníamos un plantel tan amplio, pero sabíamos que después te podía tocar una Colombia, y después si te tocaba era Alemania, porque lo va uniendo a una Alemania que la habíamos sometido en Stuttgart hace un par de meses atrás. No, nosotros sabíamos que era la Copa América en Chile,
como la tenía Brasil, la responsabilidad de jugar en su país el Mundial, nosotros íbamos a tener una responsabilidad grande de jugar, pero sabiendo que también si no ganábamos nada, no pasa nada. O sea, por eso, pero nuestra historia... ¿Pero se juramentaron algo? ¿Dijeron listo, ahora vamos por esto? Es que después no habían fechas FIFA, habían partido y todo, pero sabíamos muy bien que... en cuanto a la madurez, en cuanto al momento de cada uno, sabíamos muy bien que la Copa América era nuestra oportunidad. O sea, sabíamos también que el Brasil que nosotros habíamos enfrentado de aquí a un año no iba a cambiar. O sea, sabíamos muy bien que competíamos contra un Brasil que no era el Brasil que te toca en Sudáfrica del 2010, ni en las clasificatorias del 2010. Sabíamos muy bien cómo jugarle a Argentina también. Entonces eran los rivales que tú decís, son los rivales que uno tiene siempre y que, o sea, se les puede ganar. Ya los tenemos tasados. O sea, sí. O sea, desde los futbolísticos sabíamos que eran muy ganables y que estando en Chile íbamos a jugar y íbamos a ganar. O sea, por eso, pero hubo, digamos, ese compromiso de grupo. Sí. Había un compromiso de grupo de decir, algo tenemos que ganar, algo tenemos, no podemos pasar. Está bien, lo que más sueña, lo que uno quiere es jugar un mundial, representar a tu país, pero la Copa América del 2015 era como algo agregado dentro de esa gran generación. Yo creo que también nosotros veníamos pensando, nosotros el 2011 en Argentina, la Copa América, yo creo que también perdimos una gran oportunidad de poder pelear una Copa América. Hace 10 años lo dimos todo por Chile, ahora lo damos todo por Coolbet. Por eso, todo momento es bueno para pasarla bien en coolbetchile.com, de una manera simple, rápida y confiable. Juega tranquilo y vive cada partido con emoción. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet. ¿Sabías que hay otras formas de pasarlo bien en el fútbol chileno? Ándate a la segura con coolbetchile.com y apuesta en tu equipo favorito donde estés y a la hora que quieras. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet. Al realizar el podcast, y uno cierra los ojos y yo me imagino una escena de una película, Caro, cuando hay un grupo de futbolistas, algunos con toalla, sin polera seguramente, con chala, en un camarín, abatidos, perdidos por caer derrotados dramáticamente en un mundial, y hay un juramento que describe muy bien, o un pacto que describe muy bien Gonzalo Jara. Ahora, ese pacto lo plantean los futbolistas, ¿no? Pero en ese pacto también tiene que entrar el staff técnico, y el equipo que comandaba Jorge Sampaoli, tenía su asistente, tenía su preparador físico, y claramente tenían una relación directa y muy cercana con el equipo, con el plantel. Exactamente, es un elenco muy compenetrado en ese aspecto, y escuchábamos a Jorge Sampaoli, por ejemplo, en las últimas horas, en los últimos días, hablar acerca de lo importante que fue para su carrera, inclusive, haber dirigido, haber comandado tanto Universidad de Chile, donde empieza a cimentar su carrera en nuestro país, y luego obviamente a la selección chilena, que finalmente lo que lo catapulta a nivel mundial, como para después ser capaz de dirigir inclusive a la selección argentina, que es un sueño de cualquier elenco. Y yo creo que ahí también se destaca mucho en esta conversación que tuvimos con Gonzalo Jara, el rol, por ejemplo, de los asistentes directos, porque hay un gran staff, como mencionas tú, no solamente el ayudante, Sebastián Becachese, que cumplía un rol distinto al de Jorge Sampaoli, sino también el de Jorge Decio, que como siempre ocurre, digamos, necesitan estar muy bien compenetrados y cada uno establecer líneas muy claras respecto a los roles que ejercen, no solamente en su campo, sino también en la vinculación con los jugadores. Y en eso creo que marcaron diferencia. Siempre se habla, y nosotros también lo marcamos, que en los mundiales, en la Eurocopa, en la Copa América, incluso en la Copa Libertadores, si me permiten ir a los torneos de grupo, Fran, el real torneo empieza en la fase de eliminación. Por la cantidad de equipos, la Copa América no contaba con octavos de final. Después de jugar grupo, después de que Chile le gana a Ecuador, le gana a Bolivia, empata con México, viene el partido, para muchos, el partido de Chile en esa Copa. Incluso más allá del duelo con Argentina, que es el partido con Uruguay. El desahogo de gritar un gol de Isla, la tensión que existía por ese equipo, el historial que era absolutamente favorable a la Celeste. Pero bueno, bien sabemos, y lo vamos a seguir comprendiendo, que hay un protagonismo que toma Gonzalo Jara en ese partido. Y no es una jugada así como así, es una jugada que
que tiene una preparación. Claro, más allá del famoso dedo de Jara, este partido los jugadores lo prepararon muchísimo desde el aspecto psicológico, y Gonzalo lo relata, dice que ellos se juntan y empiezan a decir, ya, este partido ¿cómo va a ser? Y ellos sabían que este partido iba a ser como son los partidos con Uruguay, muy físico, muy de una celeste que trata de sacarte de los partidos. Ellos eran muy conscientes de que tenían que no caer en el juego de Uruguay y también tratar de provocarlos a ellos en este sentido, y eso es lo que relata Gonzalo Jara, cómo prepararon eso y sobre todo cómo se vivía la rivalidad histórica con la Celeste, más allá de la selección uruguaya, cómo la vivían con estos propios jugadores, que son jugadores con los que vienen compitiendo desde la sub-10 en adelante, sub-15, entonces ya se conocían mucho, tenían rivalidades ya personales, más allá de a nivel de selecciones, y todo eso es lo que relata también Gonzalo Jara, y cómo prepararon los jugadores, más allá de lo técnico, este duelo que fue trascendental, y también cómo vivió él desde la cancha ese gol tan gritado como el de Mauricio Isla. Siempre es bueno poner en contexto al equipo al cual o con quien se compite. Chile, por ejemplo, es campeón ganando en Argentina, un equipo que siempre está un peldaño arriba de todos, es una realidad. La selección de Uruguay gozaba de buen prestigio, era el campeón defensor, tenía un técnico muy astuto, avesado, por algo le decía el maestro, Oscar Washington Tavares, contaba con la dupla titular de centrales campeones en España, José María Jiménez y Diego Godín. Era un equipo que tenía experiencia, si bien no estaba Luis Suárez, sí estaba Edinson Cavani, que era la gran figura, pero un equipo que ya se conocía de memoria, que casi jugaba de oídas. Y el negocio de Uruguay obviamente era tratar de desquiciar, de sacar a Chile del partido para forzarlo al drama, para llevarlo, no sé si a los penales, pero sí incomodar a la selección chilena. ¿Cómo lo logra Chile? ¿Cómo influye el staff técnico en el desarrollo de este partido? La jugada puntual de Edinson Cavani, lo que comentaba Caro Fran, a continuación junto a Gonzalo Jara, aquí en Campeones No Finalistas en Bruto. Sampaoli era un tipo que te exigía muchísimo en el día a día, en el entrenamiento, pero creo que Sebastián para mí cumplía una labor, o sea, un entrenador una labor como ayudante, pero era un entrenador más, o sea, terminábamos de comer y Sebas te sentaba al lado tuyo y te empezaba, ojo, que acuérdate, hay que cerrar acá, las transiciones, o sea, te recalcaba todo el tiempo. Son dos personas que consumen demasiado fútbol, o sea, son están todo el tiempo con el partido en la cabeza, en los ratos libres, uno lo puede saludar y te agarraban y te llevan a caminar 5 minutos, a decirte, ojo, que está aquí. Todo el tiempo algo te estaban transmitiendo del partido, de lo que iba a pasar. Cuando enfrentamos a México o Bolivia, nosotros cumplíamos un rol, quizás que no marca mucha diferencia, pero sí un rol importante con Gary, que era, nosotros sabíamos que jugábamos solos, o sea, se iba para arriba Jan, Mauricio ni hablar, Marcelo era el que sostenía el ataque y después era jugar mano a mano, o sea, nosotros sabíamos que el partido lo íbamos a ganar, el gol lo íbamos a encontrar, pero nosotros teníamos que mantener el arco en cero, o sea, y no iban a llegar una vez o 2 veces, pero era el partido de Uruguay se da muy especial y de una forma muy, muy distinta, porque nosotros sabíamos, y en el camarín lo hablamos antes de salir, era que teníamos que jugar rápido, que cada falta, cada córner se tenía que jugar rápido, que la pelota, cada lateral había que jugarlo rápido, porque sabíamos que ellos iban a hacer tiempo, cualquier falta iban a querer pelearse, que el reloj corriera a favor de ellos era clave, o sea, el partido se tenía que jugar. Tratar de no pedir falta, si no hacían una falta y la jugada seguía, tratar de pararnos y seguir. Que el partido se tratara de jugar lo máximo posible. Y después, claro, tenían a Suárez y Cavani arriba, que son tipos que juegan, que saben muy bien a lo que juegan, o sea, son tipos incómodos, que te chocan, que te pegan. Pero ese partido se da tal cual como nosotros pensamos, o sea, después cómo encontraste el gol. Yo no sé si con la expulsión de Cavani o no el partido cambiaba, no lo sé, pero el partido ya estaba así, estaba instalado con Uruguay atrás, la pelota del centro, buscar aquí, que el gol lo encuentra Mauricio. Pero era como, el partido se da como, muy pocas veces el partido se
se daba distinto a lo que lo entrenábamos, porque no son muchas las variantes. O sea, el partido tiene 1 o 2 lecturas que pueden cambiar una forma, un sistema, un jugador le puede cambiar la cara, pero el partido ya se sabe cómo se va a jugar y cómo va a pasar, hasta cómo te pueden hacer el gol. Tú mencionaste a Cavani, ese es un gran episodio dentro de la Copa. El mío. O sea, a ti te marca. No, un episodio mío, más que de la Copa a nivel de selección. Pero todo el mundo lo tiene en la memoria, digamos. Sí, van a recordar seguramente por el resto de mi vida, así como me dicen Jarita, yo creo que me van a decir Jarita hasta los 70 años. Sí, fue un episodio especial desde lo futbolístico, de cómo se va dando, de cómo ese partido individualmente y personalmente estamos todo el tiempo. Yo era bien pesado para jugar también, o sea, era bien de barrio, Gary ni hablar, éramos bien de, no de pegar, no de mala leche, pero de hablar, de mucho, y son cosas que vienen de años. La gente también tiene que entender que finalmente Cavani, Suárez, son Muslera, Godín, el Cebolla Rodríguez, son todos tipos de la misma edad nuestra, de la misma sub-20. Entonces toda la vida es competir contra ellos, contra los mismos. No sé, a mí me tocó competir en la sub-20 contra de Ezequiel Garay, de Argentina, de Messi, de Higuaín, de la Bessi. Entonces todo el tiempo es enfrentarse a ellos desde chiquitito, o sea, y es todo el tiempo que te viste menospreciado. Porque, el chilenito, nunca ganaron nada, y es así lo que se habla dentro de la cancha, dentro de muchas cosas más. Pero, claro, que te vayan diciendo esas cosas, te van, y se va dando una conversación de que nunca ganaron nada, nunca van a ganar nada, de que nosotros somos campeones del mundo, o sea, campeones del mundo fueron los pasados, ¿no? O sea, no ustedes. Claro. Entonces, esas cosas te van haciendo... dentro de la cancha y dejando cositas o diciéndote cosas también. Pero sabía que yo no me podía enfrascar en una discusión, ni Gary tampoco. El partido se tenía que jugar y ellos lo único que querían es sacarte del partido. Se habían dado en clasificatorias también. Ya, pero ustedes también jugaban ese juego, digamos, de tratar de sacarlos de sus casillas con alguna que otra palabra ahí que los molestara, ¿no? Sí, obvio. Pero finalmente a mí la expulsión que pasa con él no es porque me pega, es por las cosas que nos decimos y por las cosas que veníamos hablando anteriormente. De hecho, después de eso queda la embarrada, dentro del camarín también, en el túnel. Ya, pero cuéntanos más en detalle ese episodio, porque... ¿Episodio de qué? el episodio aquel, el dedo de Jara, si finalmente tiene título el episodio, ¿no? No, pero es que Pero ¿cómo fue? Porque tú sacaste de sus casillas a Cavani, por algo él termina, digamos, golpeando y lo ve el árbitro y lo expulsa, Richie. Ya, ¿qué fue lo que le dijiste, Gonzalo? No puedo decir eso. ¿No puedes decirlo? No puedo decir. Pero aquí hiciste mención. No, cosas que él estaba viviendo personalmente nomás, pero no. Son cosas que quedan dentro de la cancha y yo siempre lo he dicho. Después de quién los tome, quién no los toma o cómo te lo tomaste, bueno, perdiste, ¿no? Es así. Y pasa siempre, así como dentro de la cancha los corners te pisa. Hoy día ya no podía hacer nada de eso. Está el VAR y te terminan marcando un penal. Uruguay seguía metido atrás. O sea, el gol que hace Mauricio, quizás tira 10 veces más el mismo tiro y pega en una pierna a un uruguayo. O sea, pasó por tremendo una pierna, el otro no alcanza a cerrar. Es un gol. Yo no sé si grité otro gol o la gente o nosotros como futbolistas gritamos otro gol tanto como el que gritamos de Mauricio ese día. Era una locura, o sea, no. Yo lo único, ahí se ve, me acuerdo, salen todos a celebrar, pues después me voy a donde San Paoli, no me acuerdo si donde San Paoli o a donde Seba, a decir, mientras los demás están todos tirados arriba de Mauricio, cómo seguimos jugando el partido, o sea, estos van a venir, o sea, estaba en otra. Muchas veces no se ve el que está hablando, pero... cómo lo seguimos jugando, porque creo que eran como 35 minutos, no me acuerdo todo, pero era... Bueno, ellos van a venir y van a tirar pelotazos y todo. O te van a buscar pelearte, que el partido termine de cualquier forma. Y ahí yo recuerdo muy bien que Seba me dice, no, tranquilo, no quiero que salgan ahí expulsados porque se van a querer pelear. Y era lo que intentamos hacer. Después le pegaron una patada a Alexis, creo. Sí, al final, cerca de la línea. Fuchile. Entonces, claro, ellos querían, y nosotros teníamos que seguir jugando, o sea, quedarnos con uno menos. No nos sobraba nada tampoco, o sea, sabíamos muy claro que
Teníamos muy buen recambio, pero también sabíamos que no éramos ni Brasil, ni Argentina, ni regalar nada. Pero de verdad yo encuentro una estupidez mi sanción, o sea, que se me expulsara por ese partido. Obviamente estar es importante, pero yo creo que es un equipo que jamás fue egoísta, que si no jugaba yo, o si jugaba el Gato Silva, o si no jugaba Marcelo, jugaba el Gato Silva, porque si no estaba Alexis, jugaba el Edu, a veces jugaba Valdivia, da lo mismo, pero creo que éramos un tan buen grupo que no importaba mucho quién jugara. Hace 10 años lo dimos todo por Chile, ahora lo damos todo por Coolbet. Por eso, todo momento es bueno para pasarla bien en coolbetchile.com de una manera simple, rápida y confiable. Juega tranquilo y vive cada partido con emoción. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet. No dejes que el aburrimiento tome el control. Juega todo el fútbol chileno en coolbetchile.com. Haz tus mejores pronósticos en una plataforma segura y de primer nivel y también fácil de usar. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet. Es muy habitual que en una campaña exitosa de cualquier equipo, incluso un deportista a nivel individual, más allá del éxito de llegar a la cumbre, de llegar a la cima, existan sucesos en el mismo camino que hacen entrar en un debate. Con Chile campeón en 2015 no fue la excepción y hay un momento que marca a la selección chilena fuera de la cancha, que se da entre el segundo partido y el tercero, es decir, después de empatar con México y antes de jugar contra Bolivia. Y eso ocurre muy lejos de Juan Pinto Durán, muy lejos del Estadio Nacional, muy lejos de una cancha de fútbol y lejos de durar 90 minutos como dura un partido. Se trata de un accidente de tránsito grave, afortunadamente, y lo remarco, afortunadamente, sin lamentar vidas. La muerte de alguien, porque de verdad fue muy grave lo que vivió Arturo Vidal en la carretera, en la autopista que conecta a Santiago con la región de O'Higgins. Esa situación golpea al plantel y hay algo ahí en el equipo, Caro, que demuestra un grado de madurez de poder sacárselo, pero que genera un gran debate en nuestro país. Sí, fue un cisma mayúsculo lo que generó aquello. Yo creo que todos nos acordamos de dónde estábamos, cómo nos enteramos de aquella situación, porque la prensa que estaba aguardando solamente por la vuelta de los jugadores después de unas horas libres, tuvo que rearmarse para cubrir algo totalmente inesperado dentro de una Copa que tenía a Chile como gran protagonista y que tenía a Chile pensando ya en alcanzar puestos de avanzada en la Copa, y que esto interfería a todos los planes, digamos, no solamente en el aspecto anímico, también deportivo, porque no se sabía las consecuencias inclusive físicas del jugador. Acá con Gonzalo Jara hablamos también de cómo ellos vivieron en la interna este notición. Era tarde en la noche, cómo se fueron enterando uno a uno, todo lo que remeció en la interna, no solamente a los jugadores, sino que también a los funcionarios, cómo adoptó también Jorge Sampaoli esa posición frente a los jugadores, que no era fácil enfrentarlos, porque también es balear una acción que puede ser muy cuestionada, y así lo fue a nivel ciudadano. Inclusive la gente, todos estaban o por sacar al jugador, que en este caso Arturo Vidal, o por dejarlo dentro del elenco como para que Chile ganase. Así que de verdad que profundizamos en un tema súper relevante y delicado como este, que fue el incidente de automovilístico, el accidente que sufre Arturo Vidal con su familia, y que afortunadamente, como dices tú, no tuvo consecuencias mayores. Siguió la Copa y bueno, siguió Arturo Vidal, y finalmente, Fran, nos encontramos con uno de los protagonistas en los lanzamientos penales. El segundo lanzamiento penal de Chile contra Argentina lo ejecuta Arturo Vidal. Y ese lanzamiento se da en un arco donde estaba muy cerca Gonzalo Jara, pero del otro lado. Bueno, sí, adelantó él un poco en el primer bloque cómo vivió esa final, que no la vivió desde la cancha. Él estaba justo detrás del arco de la selección chilena. Cómo se las ingenió, se consiguió ahí un peto, una pechera que le pasó a uno de los reporteros gráficos para poder verla ahí desde muy cerca, en una época donde ellos mismos cuentan, no fiscalizaban tanto como ahora quienes estaban en la cancha. Y también nos cuenta sobre cómo vivió los festejos, porque Chile por primera vez campeón de algo, campeón de América, un país que
sabía más de derrotas que de triunfos. Entonces también relata no saber cómo celebrar y lo dice él, súper poco europeo, súper desordenado. Nosotros ahí como yendo a ver a la familia, no sabiendo mucho qué hacer, cómo estaba el camarín, cómo fueron esas horas y cómo recuerda él ese festejo que él mismo lo dice. Como era que una situación desconocida. Desconocida total. Bueno, a continuación en Campeones no finalistas, en bruto contrastes, un momento dramático, con debate, con injerencia no solo deportiva ni técnica, sino también a nivel de gobierno, y el momento de festejar, de decir por fin somos campeones y no finalistas. Gonzalo Jara, recordando la Copa América Chile 2015. No recuerdo bien el horario, no sé si había que estar a las 10, 10:30 o a las 11, no me acuerdo el horario exacto, pero normalmente todos empezábamos a llegar una hora antes, otros media hora antes, otros que llegaban más justo. ¿Ya? Pero yo me entero cuando llego, y yo he llegado, no sé, una hora antes, 45 minutos antes, pero ya estaba en la prensa. O sea, yo me entero yo no me entero por alguien de la selección, me entero por la prensa, porque, no sé si alguien más, o sea, el cuerpo técnico seguramente, la dirigencia, ya deben haber sabido, apenas pasó, pero yo aparte fui de los primeros que llegué al camarín, entonces como que ahí pusimos la tele y empezamos a ver una cagada grande. O sea, personalmente uno se preocupa por el compañero, por el amigo, después nos vamos enterando con quién iba, cómo iba, si iba con más gente o menos gente. Si bien es cierto, hay una irresponsabilidad enorme. Y después a mí lo que me daba más rabia es que después uno va sabiendo que iba con más gente y yo digo, dale, o sea, no tiene por qué los demás no le pueden decir que no maneje o súbanlo a un auto, tratar de protegerlo mucho más. O sea, un personaje más que público, es Arturo, más que yo, más que muchos. Pero más allá de eso, claro, uno se preocupa por la persona, sin ningún... Pero en el minuto dentro del camarín, porque me imagino que es como una reacción de estupor normal, digamos, del primer impacto, pero había rabia, había decepción, había confianza, ¿qué había entre ustedes? No había rabia, no, porque primero no somos quien para... yo creo que el futbolista, no sé, o la gente, yo personalmente no soy quien para juzgar a Arturo. Y siempre lo he dicho, o sea, o al que le pasara. Después estará la justicia, que tendrá que hacer lo que tiene que hacer, dictaminar. Después estaba el cuerpo técnico, que si algún momento, nosotros de hecho nunca pensamos ni nunca, hasta que sabemos y viene todo esto de que si iba a terminar saliendo el equipo o no, si le iban a castigar o no. Eso se dio ni siquiera en ese día, o sea, sí, pues fue al día siguiente. Al día siguiente, o sea, ¿Y ustedes qué pensaban, digamos? ¿Pensaron en algún minuto que podía quedar fuera, marginado de la selección? O sea, para nosotros no, internamente, o sea, lo que le pasó está bien, es como, está bien, puede jugar. No, si estaba bien, o sea, después la justicia tendrá que hacer lo suyo, pero a nosotros nunca, yo lo hablo de mi lugar, no sé si a otro le habrá preguntado, pero por lo que sé no. A nosotros nunca nos preguntaron nada, o sea, nosotros nunca nos dijeron nos vamos a juntar todos, vamos a hablar, qué va a pasar, no, jamás. O sea, la decisión que se toma, si se queda o se va, la termina tomando el cuerpo técnico, o sea, y no sé qué más, la dirigencia en ese momento, no lo sé. A mí, yo me saco el sombrero por él también, porque siempre dejó todo, un tipo más que competitivo. A mí se me hacía increíble verlo entrenar, porque hasta para verlo entrenar era difícil. O sea, en Brasil Arturo, lo conversamos siempre, Arturo jugó con la pierna izquierda. O sea, Arturo, tú lo ves en el Mundial de Brasil y la mayoría y la cantidad de pases que da con su pierna no operada es algo inédito. O sea, él no estaba bien de su rodilla, en el sentido de que no estaba cómodo. O sea, estaba bien, estaba operado, su rodilla estaba bien, pero obviamente no se sentía seguro. Muchos pases con la izquierda, pero que los daba bien. O sea, eso habla del jugador que es. Pero no, creo que él lo que hizo por la selección anteriormente, no sé si lo toma. Yo, si me preguntas como entrenador, es como
O sea, yo lo dejaba. O sea, no tengo otra... Bueno, después, como digo siempre, la justicia se encargará de decidir si podrá seguir conduciendo en su vida, si tendrá un castigo o no. Pero yo como entrenador creo que hubiese hecho lo mismo que San Paulo en su momento. No, yo me reía por las declaraciones que estaba dando y todo. No, estuvo muy bien asesorado. Estuvo bien asesorado. Sí, pero hasta se le quebró la voz ese día. Sí, es que fuera de... A ver, lo que él pasó y lo que hizo no está bien, obviamente, pero Arturo es muy sensible, es un muy buen tipo. Yo creo que a veces peca de ser tan buen tipo muchas veces. Y obviamente él se ve, yo creo que también a medida que va corriendo la hora, el día, uno se va dando cuenta también lo que pasó, o sea, lo realmente, o sea, ni Dios lo quiera, o sea, no le pasó nada más a él ni a nadie más, o sea, en el accidente, cosa que podría haber pasado por cómo se dio el accidente también, por cómo quedó el auto, uno veía el auto también, entonces... Uno se preocupa, va tomándole el peso a las cosas después que va pasando la hora. ¿Y ese Ferrari ustedes lo habían conocido un par de días antes? Lo molestábamos, sí. ¿Por qué? No, lo molestábamos porque él siempre quiso tener un lindo auto. O sea, Arturo siempre tuvo buenos autos, nos reíamos porque lo molestábamos. Ahí un día antes, el mismo carrito de golf ya. que estaba, Arturo tenía su auto estacionado y lo tapaba siempre después de entrenamiento con la capa que tenía. Y nosotros le hicimos una broma un día. Después de entrenamiento le sacamos la capa, sacamos el auto, lo fuimos a estacionar un poco más allá y le pusimos el carrito golf tapado con la capita. Ya. Cuando ve el auto, porque cuando teníamos día libre o tarde libre, salíamos todos corriendo, o sea, entrenados para aprovechar la tarde, porque era ni en ir y volver. Y cuando va a ver su auto que no estaba, y era el carrito, nosotros mirando por la ventana de los baños, no que gritaba, lo que puteaba, tenía un enojo y no sabía nada. ¿Quién movió el auto? Y ahí era Carlito el que sufría, Carlito el utilero. Carlito Martínez. Sí, sufría no los retos, sino que mientras nosotros todos nos reíamos de... Pero sí, había tenido... Su auto lo tenía hace poco, creo que lo duró 2 días. Pero sabíamos que cuando competíamos, sabíamos que yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, así acá claro. Dependemos de todo, esto no es Fútbol Club Gonzalo Jara ni nada de eso. ¿Y te acuerdas cuando Vidal, digamos, como que se reencuentra con la gente cuando juega el partido siguiente? Sí, pues, con Bolivia. Que sale a calentar. Se dio un fenómeno bien raro, o sea, la gente lo aclamaba, o sea, lo aplaudía. Yo me acuerdo que salimos a calentar y en el calentamiento la gente lo aplaudía, o sea, es como que, wow, es raro, ¿no? De ese sentido, porque no digo que sea, es que la gente también, porque se pone en duda de que está bien o está mal que se quedara. Fue tema nacional. Sí, fue tema muy nacional. Sí. Pero claro, eso habla también de lo buen futbolista que es, de cómo logra traerse a alguien de eso, o sea, es algo heavy también, pensar, o sea, su cabeza funciona muy distinta obviamente de lo competitivo y todo de lo que él es, y lo sigue demostrando hasta el día de hoy, o sea, da lo mismo si va al estadio River de la Bombonera y que lo pifeen, eso habla muy bien de él también y de lo competitivo que ha sido toda la vida. O sea, bueno, obviamente antes de entrar al vestuario, entraba el jefe de seguridad o Patito Jerez en esa época, decía, ¿están todos vestidos? Va a entrar la presidenta. Sí, ya. Uno se vestía, porque unos se estaban duchando, otros, claro, no sé, estaban sentados en la banca descansando. Y ahí pasaba, saludaba, había un silencio único que también dedicaba unas palabras todo el tiempo. Y era muy afectuosa, muy cariñosa con todo. Es lógico, ya estamos hablando de la selección, pero tenía un rato, no sé, se podía sentar al lado mío y conversar, o podía estar con otro conversando, más allá de muy futbolera también. Veía muy bien el partido, o sea, la jugada que hiciste, era muy, muy cercana. Y obviamente en una Copa América que revolucionó a Chile, o sea, no por haberla ganado, en ese momento no la habíamos ganado, pero era todos vivían fútbol todo el día. Yo estaba atrás. Estaba en el arco donde se tiran los penales. De hecho, vi todo el segundo tiempo. Yo no podía estar en la cancha. Vi todo el segundo tiempo. Me pasó un periodista
que de los fotógrafos, periodistas que estaban en cancha. Y estaba atrás como un periodista más, atrás del arco, pero 1 metro más atrás de los carteles. Y vi todos los penales ahí, pues. De verdad yo tengo un bloqueo grande lo que sí recuerdo es que lo primero que hice celebré con todo y después fui a buscar a mis papás. Porque lo hacíamos pasar hacia la pista Recortán y de ahí bajar hacia el túnel. Y lo que sí recuerdo, y tengo fotos de mi papá, mi sobrino, mi hijo sacando fotos con la copa, todo adentro. O sea, imagínate, yo 5 o 6 familiares, multiplícalo por todos los jugadores, el cuerpo técnico, era una locura dentro del camarín. O sea, era enano, era una multitud adentro. Yo creo que nunca estuvimos preparados para celebrar. Es como que todo, nos pasaron las poleras, me acuerdo, pero es como que no sabes, no es que tengamos un alto porcentaje de ser campeones. O sea, la estadística históricamente no es que digamos le vamos a ganar a Argentina. Pero yo creo que son todo en ese momento se va dando, es el momento, es ok, no es que hacemos, pero bueno, si pasaba esto nos íbamos a la moneda, pero nosotros no sabíamos, o sea, yo no me acuerdo de que nos dijeran que íbamos a ir a la moneda. No, después todo se da, había algo preparado, sí, había algo muy preparado, pero nosotros no sabíamos, no veíamos eso. Y yo creo que también de eso se encargaba la dirigencia, porque no podíamos estar pensando, preocupados de qué hacíamos después. Uh-huh. Yo sí, personalmente, siempre lo digo, extrañé haber hecho algo juntos, pero juntos, o sea, nosotros. Uh-huh. Ir a cenar, o de repente con la familia, o tus más cercanos, los que tienen señora, pareja, hijo. Uh-huh. Nunca lo hicimos. Yo creo que eso es lo que más... Yo creo que eso habría sido para mí mucho más lindo, porque finalmente son como lo dije anteriormente, al principio, son los papás, la mamá, los que sufren, los hijos, los que vibran con eso. Además, muchos de nosotros tenemos hijos casi de la misma edad, que hoy día ya están más grandes, pero se llevan por nada, 1 año de diferencia, son casi todos de la misma edad. Yo eso fue lo que más extrañé, por lo menos en esas 2 celebraciones que podríamos haber tenido. Uh-huh. Y ustedes están con sus hijos en la foto, pues, en la clásica. Sí, en la clásica estamos, el Edu, siempre sale el Edu ahí con su guaguita. Lucas tenía como, 4 años, 5 años mi hijo. Chiquitito. De hecho, Lucas sale en es el único niño que sale en una de las fotos de la Copa América, de esas fotos que sale el equipo parado antes de salir a la cancha, y que yo los metía de patúo, ¿no? Pero sí, pues todos salimos celebrando ahí, no tan europeo, no tan ordenado todo, pero sí, todos fueron parte. Ajá. ¿Y la gente? ¿Qué te acuerdas de la multitud, digamos, enardecida? No, un griterío, así como en Brasil fue el silencio, acá era un... es que yo no dimensiono hasta que lo veo. O sea, yo fui parte de cuando se salía a celebrar, de cuando estaba en el colegio y llevábamos el televisor a Francia 98 y veíamos los partidos ahí, y era una cosa loca. Después, o si uno lo lleva a la clasificatoria, a los partidos, en ese momento en Plaza Italia, a nosotros nos llegaban los videos, veíamos las noticias, la gente celebrando, pero es raro porque nosotros no... O sea, es como que uno lo ve pero no lo disfruta. O sea, terminaste siendo campeón, sí, al otro día cada uno se fue a su país, cada uno se devolvió, otro de vacaciones. Fue el momento, o sea, fueron las 2-3 horas que te fuiste a la moneda, que también poco se puede celebrar si finalmente es llegar ahí, estar, pasar por los salones, salir con la copa. Es como, ya vamos. Ya vámonos, vamos a pinturar, vámonos. Yo creo que también uno no valora en el momento ese ratito de alegría. Hay un concepto que uno puede manejar de las personas, ¿no? A priori sin conocerlas y conociéndolas. Se da el caso que con Gonzalo Jara nos corresponde trabajar directamente en los programas de TNT Sports y nos han permitido acercarnos a una persona. Yo tengo una imagen muy clara de Gonzalo Jara como futbolista, que fue un hombre que comenzó a adecuarse a lo que le pedían
que se transformó en un buen partner de Gary Medel en defensa, y que para mí es sinónimo de la mejor versión de la generación dorada. Decíamos, no sabemos si es parte de esa columna vertebral para los hinchas, pero es un futbolista esencial, es un futbolista fundamental, es un futbolista que además tiene una ventaja, no todos los futbolistas la tienen, buena memoria, tiene buenos recuerdos, tiene buena vivencia y obviamente tiene un sabor muy especial de esa copa, porque claramente quiso jugar todos los partidos y una sanción de CONMEBOL, entendible a mi modo de ver, se lo impidió. Buen entrevistado, buenas declaraciones, Caro, de Gonzalo Jara. Sí, un tipo muy sincero también, muy emocional. Creo que él también logra conectarse con eso dentro de los relatos que nos marcaba, porque la participación en Brasil lo tiene a él como gran protagonista también. Muchas veces la gente lo olvida a propósito de que el palo de Pinilla se robó un poquito las miradas, pero él fue quien desperdicia el último penal, digamos, desperdicia entre comillas, dice, yo lo pateé demasiado bien, probablemente hubiese ingresado la pelota en cualquier otra situación, pero lamentablemente dio en el palo y se fue. Así es que parte esencial muchas veces de los héroes como más secundarios quizás, más invisibles para la historia, pero siento que a nivel de grupo también un hombre relevante, porque muchas veces él lo ha dicho y lo ha reconocido que no son todos amigos en esa generación, y es lo que ocurre siempre, pero él logró establecer buenas conexiones y creo que eso también es parte de un grupo que logra algo deportivamente tan destacado como esto, que es tener armonía interna, y creo que él es parte de ese tema. Un futbolista necesario y un futbolista además querible, creo yo, por la gente. Súper querible, y además a mí la sensación que me deja esta entrevista, yo no trabajo con él, entonces yo no lo conozco más allá de los futbolistas, me pareció una persona muy segura, que refleja lo que transmitía esta generación dorada, de que de verdad sabían que tenían todos los elementos para poder consagrarse campeones de América desde mucho antes de conseguirlo, desde la Copa del 2011, después en el Mundial de Brasil ellos también creían que podían llegar más lejos en esa Copa, incluso soñaron con poder estar en la final, y también me parece un tipo muy humilde, a pesar de todo lo conseguido, que mantiene los pies en la tierra, y también que... Con dedos pa'l piano. Con dedos pa'l piano, y además que, a pesar de no ser un líder o un héroe, como dicen ustedes, sí deja esa sensación de que era un líder dentro del camarín, y muy importante también en esa selección. Puras buenas palabras para Gonzalo Jara. El único que piensa distinto sabemos quién es, ¿no? Es uruguayo, juega en Boca ahora, Edinson Cavani. Bueno, vamos a invitarlos el próximo domingo a nuestro segundo capítulo de Campeones No Finalistas en Bruto. Siempre hablamos que la historia se cuenta desde dentro de la cancha, pero desde afuera también. Una persona que conocía como nadie a los futbolistas, que estuvo en muchísimos viajes, en las concentraciones, en los estadios. La relevancia que tiene ser gerente de prensa, que ser gerente de comunicaciones de una selección. María José Vasconcelos nos va a acompañar en nuestro segundo capítulo aquí en Zapping el próximo domingo a las 20:30 horas en nuestro estreno de el capítulo 2 de Campeones No Finalistas en Bruto. Un abrazo. ¿Vieron el golazo que se mandó Zapping? Con el nuevo plan fútbol de Zapping ahora tienes TNT Sports Premium incluido en la programación, además de acceso a Max para disfrutar de tus partidos, series y películas favoritas. Todo esto por 16.900 pesos el primer mes. Súmate hoy a la televisión del futuro en zapping.com.